también se utiliza para implicar morar en mí. Para decir eso, permaneced, morad en mí, permaneced. La palabra se utiliza 10 veces en estos versículos, así que es muy importante. Permaneced en mí, estad en mí. Y hay muchas extrañas ideas al respecto de lo que significa, muchas ideas extrañas. Y he escuchado que se dice que permanecer en Cristo significa que lo visualizas o que te lo imaginas. No, 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 dicen otros, no es eso exactamente, sino que más bien lo que tienes que hacer es, bueno, es algo místico. Fijas tu atención en Él. Entonces, ¿qué significa? Permaneced o estad allí en Cristo. Pues la Biblia nos lo dice. La Biblia misma nos lo explica. Nosotros no tenemos que confundirnos. Si yo por un momento puedo ir de vuelta a Juan 6, ahí tenemos un muy buen ejemplo. Sería una buena definición inicial. Juan 6, versículo 56. Escuchen estas palabras. Esto define qué significa estar o permanecer en Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Ahí está, en mí permanece. Y yo en él. Es exactamente el mismo término en el griego. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. En otras palabras, la primera forma, y voy a decirles 4 formas en las que permanecemos en Cristo. Y la primera es depender del Calvario, con todo nuestro corazón. Y nunca dejar que eso se vaya de nuestra mente. El Calvario lo es todo para nosotros, porque consiguió Cristo ahí la salvación por nosotros. Ahí tenemos que se representa la compasión ilimitada de Cristo. De tal manera amó a su pueblo que fue al Calvario por ellos. La sangre del eterno Hijo fue derramada por su pueblo. Y esto nos habla. Y cuando pensamos al respecto del Calvario, en nuestra lectura privada y devociones, cuando estamos dispuestos a tomar la cena del Señor, esto toca nuestros corazones y nos maravillamos por su amor y por lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros para comprarnos. Y nosotros nos esforzamos por vivir por Él y por vivir una vida justa. El pensar que nosotros fuimos la causa de que Él tuviera tanto dolor y castigo, eso nos conmueve. Y nosotros creemos en eso y dependemos de eso y no vamos a dejar que eso nos sea arrebatado. Entonces, permanecer en Cristo, primero que nada, significa que nos aferramos de forma tenaz al Calvario. Y lo amamos y confiamos en Él y dependemos de Él y pensamos al respecto de Él frecuentemente y lo apreciamos. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así que no tenemos que tener una explicación extraña y mística de lo que significa permanecer en Cristo o estar en Cristo. Decimos, es el Calvario, valorar el Calvario, meditar al respecto de ello, depender al respecto de esto. Y la segunda forma en que la que permanecemos en Cristo, lo tenemos en el pasaje, en el versículo 7 de Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Entonces, permaneced en Cristo significa permanecer, estar en su palabra, permanecer en su palabra. Entonces, primero dependemos del Calvario, después estamos o permanecemos en su palabra. Cristo lo dijo. Él nos da una definición en este pasaje. Nosotros no tenemos que confundirnos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, en otras palabras, vivimos en cierta forma en las páginas de la Escritura. La Biblia es todo para ti. La palabra de Cristo. Y Él se lo dijo a los discípulos. Ellos ya habían escuchado todo lo que Él dijo, prácticamente así fue, y el Espíritu Santo les haría recordar todas las cosas. Y entre las cosas que dijo son las palabras de vida, y los 10 mandamientos también están entre las palabras de Cristo. Sus requisitos, sus órdenes, para que tengamos santidad, por ejemplo, y que amemos y seamos humildes. Todas estas están entre sus palabras. Entonces, permanecer en sus palabras significa esforzarnos por santidad, a obedecer al Señor, el que siempre seamos retados por la palabra de Dios, el que siempre podamos avanzar a través de la palabra y tomemos en serio la palabra y lo obedezcamos.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer en en el Calvario, permanecer en sus palabras. Y después, punto número 3, versículo 8, otra definición. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y la palabra permanecer no está allí, pero viene después del versículo 7, consecuencia lógica. Permanecer significa glorificar a Dios y llevar fruto. Pensar que Él es todo para nosotros, Cristo y el Padre también. Y ellos son lo más importante en tu vida, la deidad, tu principal objetivo e interés. Tu principal objetivo e interés es Cristo, tu Salvador y tu Padre Celestial. Y el hacer que Él sea conocido, proclamarle, el ver que Él es glorificado, el que Él sea lo más importante en nosotros. Eso es lo que significa glorificarle, que Él sea lo más importante de nosotros, el esforzarnos en representarle y meditar al respecto de Él y servirle. Entonces, permanecer en Cristo significa glorificar a Cristo y al Padre. Y después, punto número 4, versículos 9 y 11. O 9 a 11. Esto nos explica qué significa permanecer en Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanecer en Cristo significa permanecer o continuar en su amor, estar en su amor. Dice así, permaneced en mi amor, continuad en mi amor. Es decir, que andemos en el amor de Cristo. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, continúe en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta palabra está aquí también en el griego. Y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, la cuarta forma en la que permanecemos en Cristo es nunca olvidar su amor. Y andar en Él, caminar en Él, reflexionar al respecto de Él, pensar al respecto de Él, agradecerle por Él. Las cosas duras que pasan en la vida no nos molestarían tanto como nos molestan si nosotros nunca olvidásemos el amor de Cristo. Él sabe todas las cosas que Él va a permitir que nos pasen. Él siempre está cerca de nosotros esperando que clamemos a Él. Él nos ha librado 1000 veces de los problemas antes ya y lo volverá a hacer. Entonces, si vivimos con una conciencia de su amor, recordándolo, entonces permanecemos en su amor, perdón. Entonces hay 4 formas en las que permanecemos en Cristo y el pasaje nos lo explica. Y entonces este verbo, la escritura lo define. Entonces, punto número 1, permanecemos en el Calvario, en la palabra de Dios, permitimos que tenga autoridad en nuestra vida y permanecemos glorificando a Dios, haciendo que sea lo más importante en nosotros. Hablamos de Él, le servimos y permanecemos en su amor. Nunca perdemos de vista su amor. Aquí tenemos entonces 4 áreas en las que permanecemos en su amor. Y esta es una verdadera teología pastoral. Y Cristo mismo se lo enseñó a los apóstoles, por amor a ellos y para enseñar a otros. Y para enseñarnos a nosotros a través de los siglos. No significa que necesitemos un libro de psicología. No, no, no. Aquí tenemos teología pastoral del Señor, estas 4 áreas de cómo permanecer en Él. Y esto nos ayuda muchísimo. Y ese es nuestro fruto. Nuestro fruto continúa. Y vayamos al versículo 4 un momento, donde dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Si nosotros permanecemos en Él, podemos tener certeza de que Él, a través de su Espíritu, permanece en nosotros. Él nunca nos olvidará. Versículo 5, esto es muy importante. El versículo 5 repite el versículo 1. ¿Y por qué el Señor repite lo que ya había dicho? Pues porque es muy importante. Yo soy la vid, yo soy la fuente de vida espiritual y fruto. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Debemos permanecer estas 4 áreas de la permanencia en Cristo, en el Calvario, en la palabra, glorificando a Dios
y en su amor. Necesita ser repetido esto, porque todos tenemos la inclinación a confiarnos. Y parece que todos pensamos que la vida que pasamos viviendo por Cristo automáticamente nos fortalece y nos deja inmunes de los problemas. Pero eso no es así. Le necesitamos a Él y no podemos avanzar y dar frutos sin Él. ¿Y alguna vez notaste que si damos más fruto, o este tema está a través del pasaje? El versículo 2 aquí se habla respecto de llevar frutos y después inmediatamente menciona dar más frutos. Y para cuando llegamos al versículo 5 ya se habla de todavía más fruto, mucho más fruto. Y te pregunto y me pregunto, ¿nuestras vidas reflejan eso? Cuando fuimos salvos hubo fruto. Pronto después, poco después hubo más fruto. Y en este momento, después de 2, 5, 10 años, 20 años, tendría que haber mucho más fruto. Tiene que haber un incremento. Y este incremento está implícito aquí en las palabras de Cristo. Versículo 5, porque separados de mí nada podéis hacer. Y tengo que pasar unos cuantos minutos al respecto, enfocándome en este tema, porque es maravilloso. Bueno, me lo es a mí, de hecho. Sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. No habrá fruto en vuestras vidas en absoluto. Y hay muchas personas que no son salvas. Y algunas de ellas parecen lograr muchas buenas cosas en sus vidas. Y me acuerdo que cuando era un muy joven creyente, estaba leyendo una presentación de este tipo de verdad. Y estaba muy sorprendido, muy confundido. Lo que quieres decir, pensaba yo en mi mente, que una persona que no es creyente no puede hacer nada bueno. No puede hacer nada útil en la vida, nada útil. No puede llevar ningún tipo de fruto que agrade a Dios. Pues sí, justo. Esa es la enseñanza, justo. Y al principio yo dije, ¿cómo? No, no puede ser. Siendo un joven creyente dije, eso no es justo, con toda certeza, no es correcto, estoy seguro. Pero es correcto. Si nosotros no somos convertidos y estamos sin Cristo, entonces no podemos hacer nada que verdaderamente agrade a Dios. No podemos hacer nada que sea de forma espiritual y eterna útil. Que sea útil de forma espiritual y eterna. Podemos hacer buenas obras, claro, pero no son útiles de forma espiritual y eterna. De hecho, más bien podrían ser un factor que nos distraiga. Y, hay que hacer buenas obras, la Biblia lo dice. Sí, pero míralo así por un momento. Si tú y yo alimentamos miles de bocas hambrientas, y les damos medicinas a miles de personas enfermas y se mejoran, y entonces después tienen gran bienestar y sus vidas son más felices y están tranquilos, pues en última instancia, ¿qué hemos logrado? Pues a pesar de que es correcto ser compasivo y ser útil, ¿qué es lo que hemos logrado? Si es que logramos algo, pues hemos satisfecho a esas personas, de modo que ahora será menos probable que vean que son pecadores necesitados ante la presencia de Dios, que terriblemente necesitan la ayuda de Dios y están a punto de perecer. E incluso las cosas buenas que hagamos pueden incluso distraer a la sociedad y, impedir que la sociedad busque aquel bien espiritual y eterno. Y les digo esto porque a pesar de que parece que hay una contradicción aquí, porque sí debemos hacer buenas obras, aún así, sin salvación y sin Cristo, y sin que Cristo nos reconstruya y nos impulse a vivir sosteniendo valores espirituales y a representar el Calvario y depender del Calvario, eso es una buena obra. Y permanecer en la palabra de Dios, eso es valiosísimo, es una buena obra también, etcétera. Si en esas cuatro áreas no podemos producir nada que agrade a Dios, nada que sea de valor espiritual y eterno. Y entonces las palabras de Cristo son completamente correctas. Es una verdad solemne. Separados de mí, de hecho, no podéis hacer nada. Y el apóstol Pablo también repite esto.
Cuando dice, aunque dé mi cuerpo para ser quemado, no importa lo que llegue a ser, sin amor por Cristo, no soy nada. No he logrado nada delante de Dios. Voy ante Dios al juicio y digo, es que hice esto o aquello, pues de forma espiritual no vale nada, ni tampoco de forma eterna. De hecho, ha sido una distracción. Lo mismo pasa con nosotros, no podemos lograr nada, incluso como creyentes, sin Cristo. No podemos lograr nada sin Cristo, aun siendo creyentes. Pues versículo 6, una vez más, palabras para los que no son salvos. El que en mí no permanece, no depende del Calvario. No, en verdad que no. En su corazón no depende del Calvario. No vive en la palabra de Dios. No glorifica a Dios. No testifica de Él. No vive apreciando, valorando el amor de Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y vean esto, y se secará, y lo recogen. Es la parábola de la vid. Es el lenguaje, el vocabulario de una parábola. ¿Y cómo pasa eso? Pues esto pasa así porque los mundanos te recogerán. Te dirán, vente con nosotros. Y entonces tú les darás más y más cosas a las cosas del mundo. Y a seguir tu carrera tal vez. Y a exaltar tu negocio. Y darás más tiempo cada vez a placeres mundanos y cosas del mundo. Hombres del mundo los recogen y los echan en el fuego. Ah, esas personas del mundo no participan en tu juicio, claro que no, pero es como si te echaran en el fuego. ¿Cómo? Seduciéndote que vayas de vuelta al mundo. Ese es el lenguaje de una parábola, el vocabulario de una parábola. Los recogen y los echan en el fuego, pero en el día final, en el día del juicio, ahí arden. En otras palabras, van al castigo eterno. Después la gran promesa, y esto me lleva a mi último encabezado, que es el siguiente. ¿Cómo obtenemos el fruto? La fuente del fruto primero, después cómo lo podemos hacer continuo, cómo permanecemos en Cristo, vimos esas 4 áreas, y ahora cómo podemos obtener el fruto. Si permanecéis en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. ¿El permanecer en Cristo conlleva de forma automática una bendición? Bueno, pues en cierta forma tal vez sí, pero primordialmente no, porque es la voluntad de Dios que pidamos a Dios y que oremos y que podamos ser hombres y mujeres que oran. Pedid todo lo que queréis. ¿Esto significa que podemos pedir cualquier cosa? Los maestros herejes que enseñan la prosperidad dicen sí, cualquier cosa. Y piden un jet, por ejemplo, y coches caros, y lujos, y propiedades caras. Pero son necios, son insensatos y voluntariamente lo son, porque aquí tenemos a Cristo que está enseñándonos estas cosas. ¿Acaso Él estaba atrapado en riquezas? A esa gente le tendría que ser obvio que están diciendo tonterías cuando predican prosperidad. ¿Qué es entonces lo que quiere decir Cristo cuando dice pedid todo lo que queréis? Bueno, pues hay que pedir cualquier cosa que tenga que ver con frutos. Ese significado es claro. El llevar fruto, el significado es claro. Con el contexto, hay que orar para que podamos apreciar más el Calvario y para que podamos valorar más el Calvario. Permanecer en el Calvario es un gran fruto de la vida cristiana. Así que hay que orar por eso. Permanecer en la palabra. Hay que orar pidiendo que Dios nos ilumine y nos ayude a entender. Hay que orar para tener convicción cada vez que la palabra nos regaña, nos reprueba. Hay que orar pidiendo claridad y obediencia. Y esto nos hace permanecer en Cristo. También debemos glorificar a Cristo. Hay que orar entonces por nuestro servicio cristiano. Hay que orar por cada vez que testificamos. Hay que orar por las almas. Hay que orar por la iglesia.
Hay que orar por la situación que tenemos aquí, del estacionamiento, cosas que tenemos que traer a Dios, que traen gloria a su nombre. Hay que interceder por otros. Cuando leas esto que dice pedid lo que queréis, el contexto del pasaje limita las cosas. El contexto es llevar fruto. En lo que respecta a llevar fruto, pide lo que quieras. Pero no me pidas, o no pidamos más bien, perdón, cosas lujosas, ridículas, un plato de plata. Entonces hemos visto diferentes cosas esta mañana. La fuente del fruto, dice Cristo, yo soy la vid verdadera. La verdad, la verdadera vid, y dependemos de Él. Vimos la continuación del fruto, vimos las cuatro áreas de cómo permanecemos en Cristo y cómo obtenemos una vida de oración. Hay que tener una advertencia, queridos amigos, lo tengo que repetir. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y es seducido a que vuelva al mundo y en última instancia se enfrenta a un juicio eterno. Y después quiero señalar a medida que terminamos la segunda parte del versículo 2, donde dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Un avance progresivo en santificación, avance en piedad. Ese es el gran objetivo que todos tenemos y nos pregunto, ¿estamos avanzando? Y aquí tenemos las enseñanzas de Cristo al respecto de la teología pastoral, la cura y el avance de las almas.